a empezar en un horario y esperando que los que lleguen después. La idea es hacer 2 bloques para que no me maten y puedan tomar un café en el medio, donde si llegamos vamos a ver un caso clínico, pero lo que sí vamos a hablar es de la problemática de hipertensión y diabetes, que esto es todo un tema que ya lo tenemos presente y que es otro de los pacientes de difícil manejo que quería compartir hoy con ustedes. Bueno, ustedes saben que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte, y si uno analiza en estadísticas del primer mundo, tanto en hombres como en mujeres, se lleva a la cabeza las causas de muerte en varones y en mujeres, y recién en segundo lugar aparece el cáncer y en tercer lugar los accidentes. Pero la enfermedad cardiovascular es claramente la que tiene la mayor prevalencia de mortalidad. Y el riesgo de enfermedad coronaria fundamentalmente aumenta en forma aguda después de la quinta década de la vida, tanto en hombres como en mujeres, que comienza a aumentar conforme aumenta la edad, llega a ser muy importante después de la menopausia fundamentalmente. Por otra parte, tanto la obesidad como la diabetes entre los adultos está teniendo un incremento desde el año 2000, estas son estadísticas del año 2004, es solamente en 4 años un crecimiento del 11,5% o del 12% en los países desarrollados, en los países del primer mundo. Y si uno analiza qué pasa con la diabetes hoy día, en realidad uno puede decir que la diabetes es una de las enfermedades de la globalización. ¿Y por qué digo esto? Porque si uno habla de predicciones de prevalencia de diabetes en el mundo, y estas fueron las predicciones que salieron en la revista Nature en el año 2001, las cifras a nivel mundial decían que en el año 2000 había 151 millones de diabéticos, y que este año, en el año 2001 se dijo, y ya se sabe que hay, 221 millones de sujetos diabéticos en el mundo, lo que significaba casi un 45-50% de incremento. En el primer mundo, el incremento ya había sucedido y solo se esperó y sucedió un aumento del 23%. En Europa pasó lo mismo, un incremento del 24%, o sea que el exceso de riesgo de incremento no se estaba produciendo en el primer mundo. Esto era algo que sucedía en el primer mundo y empezaba a pasar en Australia, 33%, empezaba a pasar en América Latina, 44% de incremento, empezaba a pasar en África, 50% de incremento, y en el sudeste asiático, 57% de incremento. O sea que esta es una enfermedad que se globalizó, que empezó en el primer mundo y que ya está en todas partes, y que el incremento más importante se ha producido en el tercer mundo. Pero bueno, esta epidemia se extiende, y la misma revista Nature dice que ya pasamos los 220 millones en el 2010, y si seguimos como estamos y hacemos la ecuación logarítmica de lo que se viene, en el año 2030, dentro de 20 años, estamos hablando que se va a duplicar prácticamente la cantidad de pacientes diabéticos en el mundo. Se están hablando de cifras de 370 millones de personas que pudieran tener esta patología. ¿Cómo empieza toda esta historia? Y vamos a ver qué podemos hacer para entender por qué está pasando esto y qué es lo que hacemos para que pase. Los factores de riesgo ustedes los conocen muy bien: la diabetes, la obesidad, el tabaquismo, la edad, la hipertensión arterial. Ahora, todo esto tiene una base que en los pacientes nosotros no las vemos, porque los pacientes los vemos acá. A los pacientes los vemos cuando tienen arritmias, cuando tienen insuficiencia cardíaca, cuando se infartan, tienen un ataque cerebral, tienen trastornos cognitivos o insuficiencia renal. Pero esto sucede mucho antes. Y sucede mucho antes en forma asintomática en una enfermedad que la mal llamamos aterosclerosis. ¿Y por qué digo que la mal llamamos aterosclerosis? Porque ustedes saben bien desde que estudiamos en primer año de medicina que todo lo que termina en osis es enfermedad degenerativa. Y fíjense ustedes que acá hay disfunción endotelial, que está mal llamado en realidad, porque la función del endotelio no existe. El endotelio es un órgano protector que se activa o no se activa, entonces tendríamos que hablar de activación endotelial más que de disfunción. Pero acá aparecen fenómenos de protrombosis y aparecen fenómenos de inflamación y vasoconstricción. ¿Qué tiene que ver eso con la degeneración? Sin embargo, seguimos llamando de arteriosclerosis cuando en realidad deberíamos hablar de arterioscleritis.
porque es una enfermedad inflamatoria. Si pensamos en arteriosclerosis, pensamos en artrosis, pensamos en cifosis, pensamos en lordosis, pensamos en cosas que no tienen que ver con la inflamación. Y esto sí tiene que ver con la inflamación, y si no pensamos en términos de inflamación, no vamos a actuar de esa manera, y los pacientes van a llegar aquí, al final, donde lo que van a tener son cicatrices o trombosis. Porque ¿de qué se muere un paciente con la mal llamada arteriosclerosis? De cicatrices y de trombosis. Y es de lo que nosotros vemos que los pacientes fallecen todos los días. Ahora, antes de todo esto, hay todo un daño subclínico que no detectamos porque sistemáticamente no están puestos los algoritmos para ir a buscarlo. Entonces, ¿cómo es la prevalencia de hipertensión en hombres y en mujeres? Esto ya se conoce en Argentina, en Estados Unidos, en todos lados es igual. Hasta los 60 años los varones y las mujeres, más o menos, tenemos una prevalencia que siempre es mayor en los varones, y a partir de los 60 años la prevalencia es mayor en mujeres. Esto se sabe que responde a dos causas. Una, que ya está probada, la otra que está por probarse. La que está por probarse es que los estrógenos que pierden las mujeres sean la causa del comienzo de su hipertensión arterial. La que sí está probada es que los varones nos vamos antes y como las mujeres se quedan solas tienen más hipertensión arterial. Pero habitualmente la mujer es más hipertensa cuando el hombre ya no está, que es después de los 60 años. Bien, una vez que uno tiene hipertensión arterial, cuando uno va asociando factores de riesgo, la enfermedad se potencia. Y fíjense ustedes que si uno es hipertenso, pero además de ser hipertenso tiene hipertrofia ventricular por electrocardiograma, que es de baja sensibilidad pero de alta especificidad. Ustedes saben que por electrocardiograma uno va a hacer diagnóstico de hipertrofia ventricular en no más del 8 al 10% de los pacientes. Y si a esos mismos pacientes uno le hiciera un eco, puede encontrar hipertrofia ventricular hasta en el 40%. O sea que sirve cuando es positivo el electro. Pero si el electro es negativo, no nos dice que el paciente no tenga hipertrofia. Bueno, pero si el paciente tiene hipertrofia en el electro, o sea, es altamente positivo, tiene un valor predictivo positivo muy alto, la probabilidad de que ese paciente tenga un ataque cerebral, insuficiencia cardíaca o enfermedad coronaria, duplica, triplica o cuadruplica la probabilidad del paciente que no lo tiene. O sea que el hecho de tener ya un electrocardiograma positivo no es que uno lo informa y dice, y tiene hipertrofia ventricular izquierda y nada más. No, cuidado. Ese paciente que uno informó hipertrofia ventricular izquierda por electro es un paciente de mucho más riesgo por el solo hecho de tener un electro con hipertrofia ventricular izquierda. Ni hablemos si se trata de un paciente diabético hipertenso que tiene microalbuminuria, que ahora vamos a ver qué es microalbuminuria, y ni hablemos si tiene proteinuria. La probabilidad de tener un daño de órgano blanco se incrementa en forma exponencial, y como todo marcador de riesgo, como la albuminuria, como todo marcador de riesgo, el riesgo es continuo. Digo marcador de riesgo porque para que uno defina como factor de riesgo a la albuminuria, no hay un solo estudio todavía que haya demostrado que reduciendo la albuminuria uno mejore la morbimortalidad. Entonces, para decir que es un verdadero factor de riesgo, debería cumplir ese criterio que nunca la albuminuria lo cumplió. Lo que hacemos mal los médicos, a mi juicio, es que seguimos hablando de normoalbuminuria como algo que es normal hasta un determinado rango, como vamos a ver después. Y en realidad lo normal es que la albuminuria en orina sea cero.